Muy buenos días para todos, reciban un cordial saludo. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá y de Acopia, Antioquia, les damos la bienvenida en la mañana de hoy al segundo conversatorio del componente social sobre empresas con propósito. Mi nombre es Laura Altamiranda y soy profesional en emprendimiento sostenible. Soy ingeniera industrial y magíster en gestión de la innovación. Hago parte del equipo de colaboradores del programa y quizás en algún momento nos hayamos visto en alguno de los logros que he dictado como modelo de negocio, prototipado, entre otros logros que hemos podido compartir en este proceso. En el día de hoy vamos a desarrollar el conversatorio sobre empresas con propósito. Les voy a compartir nuestra agenda del día de hoy. Vamos a desarrollar la siguiente agenda. Se va a realizar una introducción del tema por parte del moderador. Se realiza una presentación del invitado especial. Vamos a realizar una socialización del objetivo de este conversatorio. Vamos a hacer una transmisión de la experiencia del invitado especial, desarrollo de los conceptos de interés con relación a este conversatorio. Vamos a hacer preguntas, guías orientadoras en nuestro proceso. Vamos a hacer un espacio para que ustedes, nuestros emprendedores, hagan preguntas sobre estos conocimientos que estamos compartiendo en el día de hoy y vamos a dar algunas recomendaciones finales y palabra de despedida de parte de nuestro invitado especial y también de parte del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y de Acopia Antioquia para que disfrutemos de esta mañana de conocimiento y de información valiosa para ustedes. Bueno. Bueno, entonces, en este conversatorio de empresas con propósito, sabemos que hoy por hoy las organizaciones buscan generar cambios disruptivos en sus modelos de negocio, adaptándose a los nuevos modelos de las organizaciones, que buscan generar ese triple impacto en sus iniciativas de negocio. Impacto desde lo económico, lo social y lo ambiental, como lo conocemos como triple impacto. En este espacio realizaremos una aproximación sobre el concepto de empresas con propósito, cuáles son sus pilares fundamentales y características para declararse como empresa con propósito, considerando el triple impacto que deben tener dentro del desarrollo de sus actividades diarias, impacto económico, social y ambiental. Bueno, en el día de hoy tenemos preparado para ustedes este conversatorio de empresas con propósito con nuestro invitado especial, Jorge Iván Giraldo. Él es ingeniero de sistemas y especialista en gerencia para ingenieros. Jorge tiene más de 10 años de experiencia liderando proyectos de tecnología en el Grupo Bancolombia. Tiene más de 10 años de experiencia generando proyectos de bienestar integral y de desarrollo humano. Es socio fundador de la empresa de crecimiento personal regenerativo Corazón de Niño, una de las 86 empresas certificadas internacionalmente en Colombia por el impacto positivo a los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de educación de calidad y sistema desde el ser. Tiene más de 15 años liderando proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la Universidad de Cauca y empresas en las que ha trabajado. También es participante del Programa de Desarrollo Económico Sostenible en la línea de aceleración y es el representante de la entidad Niño Mágico SAS BID Corazón de Niño, empresa certificada como empresa de triple impacto. Le damos la bienvenida a Jorge y agradecemos que esté con nosotros en este espacio de transferencia del conocimiento del día de hoy. Hola, muy buenos días para todos. Gracias, Laura, por la presentación y gracias también al área metropolitana por la invitación a este conversatorio de empresas con propósito, donde orgullosamente queremos compartir nuestra experiencia, más desde la teoría, digamos, desde la experiencia como empresa triple impacto en Colombia. Entonces, muchas gracias por el espacio y espero aportarles nuestro conocimiento, experiencia y que podamos resolver las dudas que de pronto ustedes, emprendedores, empresarios, tengan sobre este tema. Aquí estamos para poderles resolvérselas de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias, Jorge, por participar con nosotros de este espacio de intercambio y transferencia del conocimiento. Es muy valioso para nosotros dar a conocer lo que ha sido la experiencia de Corazón de Niño. Y bueno, les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a hacer una aproximación conceptual de las empresas con propósito. Vamos a aprender qué son las empresas con propósito, cuáles son algunos de sus pilares fundamentales, considerando el pilar de triple impacto económico, social y ambiental, y quizás Jorge nos puedas hablar más adelante del cuarto pilar que ya se está hablando hoy en día a nivel internacional. Para actualizarnos un poco más en este tema de empresas con propósito, tenemos el desarrollo de algunos conceptos de interés para nosotros como emprendedores que estamos aprendiendo en todo este proceso en nuestro programa, que es importante para nosotros que les quede a ustedes en el día de hoy algunos conceptos como qué son las empresas con propósito, cuáles son los pilares de las empresas con propósito, hablando de cuatro pilares desde la sostenibilidad, la cultura, el liderazgo y el ecosistema del modelo de negocio. ¿Cuáles son los grupos de interés o stakeholders y qué son los grupos de interés y cómo participan dentro del modelo de negocio? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú nos puedas dar con tu experiencia, con tu conocimiento y aprendizaje en este proceso de triple impacto para otros emprendedores que buscan certificar su empresa como una empresa con propósito? Y bueno, cualquier otro tema novedoso que nos podamos actualizar en este tema sobre empresas con propósito que nos puedas regalar en la mañana de hoy será muy valioso para nosotros. Y bueno, nuevamente agradecerte y darte la palabra para que comencemos nuestro conversatorio. Bueno, inicialmente quisiéramos empezar a plantear cuál es el concepto de empresas con propósitos. Perfecto. Bueno, empresas con propósito, digamos que es un concepto que ha salido a nivel mundial y es el para qué, una razón de ser. El propósito nosotros lo hemos escuchado incluso a nivel individual y es como esa razón de ser. Propósito superior de las organizaciones son esa razón de ser por la cual estamos nosotros y creamos un modelo de negocio, sea una empresa de bienes o sea una empresa de servicios. Las empresas con propósito son aquellas que están orientadas por un propósito que tiene un impacto y en este momento se conoce como triple impacto, que es un impacto económico, social y ambiental. Esas son las empresas como se conocen a nivel mundial. Digamos que incluso les voy a compartir ahorita más adelante sobre esas estrategias o esos movimientos que hay tanto en Colombia como a nivel mundial para, digamos, certificar las empresas triple impacto, que son empresas con propósito, porque más que la rentabilidad económica, que es importante obviamente para la sostenibilidad de una empresa, también tienen un propósito más allá de esa rentabilidad económica y ese más allá, ese propósito superior va encaminado también a un impacto social, a un impacto ambiental o una combinación entre las dos, porque depende también del modelo de negocio de cada empresa y nos vamos a dar cuenta que hay empresas que tienen mayor impacto ambiental y hay empresas como por ejemplo la nuestra que tienen un mayor impacto social. Entonces, ese es el término de empresas con propósito, empresas que buscan algo mayor al bien propio y es un bien común. Listo, Jorge, muchísimas gracias por responder nuestra primera pregunta. Entonces, en ese sentido, las empresas con propósito son empresas que destacan o declaran su propósito a nivel del modelo de negocio, teniendo en cuenta ya sea social, ambiental, económico. Dentro de este planteamiento de empresas con propósito, ¿qué rol juegan los stakeholders dentro de la declaración como empresa con propósito? La verdad, el rol de los stakeholders o grupos de interés es muy importante, porque obviamente, como lo decía, las empresas de propósito son empresas para el mundo. Entonces, al final tiene que implicar, tiene que incluir todos los grupos de interés. ¿Quiénes son esos grupos de interés? Tiene que partir incluso del grupo de trabajadores, las personas que trabajan en la organización, de cómo yo los tengo en una cultura y ahorita incluso Laura colocaba algunos pilares de la cultura, ahorita igual vamos a extender un poquito más sobre la cultura, porque de ahí tiene que partir cómo es la cultura interna de la organización, cuáles son esos valores, cuál es esa motivación de cada integrante de la organización, también de cada área, que finalmente está aportando un propósito superior como organización. Entonces, desde ahí parte esa interacción con grupos de interés o stakeholders. También, obviamente, todas las entidades externas que, digamos, de alguna forma vigilan la operación de la organización. Digamos que aquí en Colombia, pues como para nombrar algunos, por ejemplo, la DIAN, las cámaras de comercio, todo el tema regulatorio,
pero también los clientes que son de cada empresa, es ese segmento clientes que a veces es en el que nos enfocamos, pero también nosotros como empresa tenemos que tener muy en cuenta que esos grupos de interés no solo son los clientes, son también el cliente externo, a quien vendemos nuestros productos y servicios, el cliente interno, nuestros colaboradores o integrantes de la organización, y también todas aquellas entidades externas que de alguna forma tenemos alguna interacción. Incluso, por ejemplo, digamos un stakeholder, en este caso, por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá, sería un stakeholder, es un grupo de interés que incluso en este momento, por ejemplo, Corazón de Niño como empresa triple impacto, pues digamos, tiene ese relacionamiento también a través de estos grupos locales, departamentales, nacionales, para poder compartir lo que hacemos. Entonces, digamos que son todos aquellos grupos, personas o entidades con las cuales tenemos interacción en el día a día de nuestras actividades como modelo de negocio. Muchas gracias, Jorge. Claro, es muy importante tener ese conocimiento y esas necesidades de nuestros stakeholders para plantear el modelo de negocio y para definir hacia qué impacto nos vamos a orientar un poco más. Bueno, dentro de las estrategias que has conocido de las 86 empresas certificadas como empresas con propósito en Colombia, ¿cuáles, cuáles consideras que son estrategias que se han destacado? Cuéntanos un poco cuál ha sido esa experiencia de esas 86 empresas que ya existen en Colombia, que son empresas con propósito. ¿Cuáles acciones han sido destacadas desde la inclusión social, ambiental, económica en los últimos 5 años? Que puedas contarnos algunos casos de ejemplo. Perfecto. Entonces, antes de responder, digamos, esa pregunta y hablar, pues, obviamente, de esas 86 empresas, aquí sí quisiera como entonces decir qué movimientos hay a nivel nacional y a nivel internacional para las empresas triple impacto. Entonces, digamos, a nivel local, o sea, a nivel nacional, tenemos las empresas BIC. Las empresas BIC son sociedades de beneficio e interés colectivo, digamos que eso es lo que traduce, y se declaran como empresas con propósito. Las empresas BIC, lo que yo debo hacer para ser una empresa BIC, tengo que simplemente acercarme a una cámara de comercio en la cual tengo registrada mi empresa, y en los estatutos de mi organización tengo que vincularme, implicarme con el compromiso de 5 componentes. Son 5 dimensiones. Hay una dimensión ambiental, hay una dimensión con la comunidad o social, también hay un tema de gobernanza, es algo muy importante en estos momentos en las organizaciones de triple impacto, el gobierno corporativo, y también hay otros 2 elementos. Entonces son 5 elementos. Yo en esas empresas BIC, para ser empresa BIC, yo lo que tengo que hacer es acercarme a una cámara de comercio. Las cámaras de comercio incluso cuentan con los expertos que te lo orientan a uno de qué debo hacer para poder ser una empresa BIC. Ahí es muy importante, y es de que obviamente la junta directiva o los socios fundadores de la empresa estén convencidos y estén de acuerdo en suscribirse y volver a cambiar su figura jurídica a una empresa BIC. El cambio como figura jurídica simplemente es, si yo soy una empresa, solo aplica para empresas con ánimo de lucro. Digamos que las empresas sin ánimo de lucro no se pueden transformar en empresas BIC, porque supone que las empresas sin ánimo de lucro, como las fundaciones, las ONG, digamos que su carácter es un carácter social o ambiental, digamos que esa es la naturaleza de ser de una empresa sin ánimo de lucro, pero digamos que las empresas con ánimo de lucro, que son la SAS, la Limitada, la SA, en ellas es que aplica la transformación a figura SASBIC. Al final, cuando uno se llama, nosotros por ejemplo en Cámara de Comercio, éramos inicialmente Niño Mágico SAS, y ahora después de la transformación ya lo que se le hace es que se le agrega al final la palabra BIC. Entonces, cuando yo tengo esa declaración como palabra BIC, en los estatutos yo me comprometí con 5 dimensiones, que es las que se reguló a partir del 2018 con el anterior gobierno, y ahí me tengo que complementar con una actividad a través de un decreto, y un decreto en el cual se dice qué actividades pueden incluirse para cada uno de los componentes, y yo debo, digamos que a través de mis acciones, yo tengo que mostrar de que efectivamente trabajo en eso. Por ejemplo, las empresas BIC tienen un compromiso, cada mayo, cada año, presentan un informe de gestión BIC. Ese informe de gestión BIC, ahí es donde uno como empresa dice, vea, yo me suscribí a estas 5 dimensiones con estas actividades, y para cada actividad yo tengo que hacer una descripción cualitativa y cuantitativa en la cual yo diga cómo yo como empresa realmente sí estoy aportando. Para nosotros, y hay un movimiento, incluso todo esto viene de un movimiento que yo creo que muchos aquí han escuchado, y es capitalismo consciente. De hace mucho tiempo se empieza a hablar de capitalismo consciente, y es porque, claro, el capitalismo como se viene, digamos, el consumo por el consumo, digamos, está a veces afectando nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Entonces, lo que se busca es, bajo esta sombrilla de capitalismo consciente, que aquí también en Antioquia se habla mucho, diferentes entidades trabajan hablando mucho sobre capitalismo consciente,
Ahí vienen otras entidades. Una de ellas a nivel local, como lo dije, son las empresas BIC. Entonces ahí es como yo realmente como socio de la empresa, como junta de accionistas, digamos que me suscribo y me comprometo a presentar un informe de gestión donde realmente estoy mostrando que soy consciente, que sí tengo un impacto económico, social y ambiental. Pero a nivel mundial hay un movimiento que está tomando cada vez más fuerza y se llama Sistema B. Sistema B es un movimiento mundial que nació en Estados Unidos por BILAB. BILAB es el ente certificador de las empresas triple impacto a nivel mundial y realiza certificación en todos los países. En este momento este movimiento cada vez cobra más fuerza porque en este momento las tendencias del consumidor, el consumidor es más consciente, el consumidor se implica más con la sostenibilidad de sus territorios. Entonces, obviamente, las empresas, las organizaciones están transformando sus modelos de negocios a ser modelos de triple impacto. Entonces, Sistema B es un movimiento mundial que tiene una certificación. Esa certificación incluso se puede entrar en internet, es gratuita y también funciona como una herramienta de mejora continua. Yo allí cuando lo hago, yo lo que hago es evaluar varios componentes. Un componente importante son los trabajadores. Otro componente importante es la gobernanza, cómo es el gobierno corporativo de la organización. Otro componente importante, el ambiental, y ahí estamos. El otro, la comunidad, y el otro, los clientes. Entonces, lo que yo les decía a los stakeholders, al final ese impacto social en Sistema B yo lo evalúo a través de trabajadores, de clientes y de comunidad. Son tres componentes a través de los cuales yo mido ese impacto con los stakeholders, los grupos de interés. Está el ambiental y está el de gobernanza. El de gobernanza es muy importante porque es la forma como un líder lidera y guía a su organización para que sea una empresa para el mundo, para que sea una empresa con propósito, que aporte bienestar y desarrollo al planeta. Entonces, ese es el modelo de Sistema B. De hecho, Sistema B, esta evaluación de impacto, también tiene otra evaluación que se llama SDG Action Manager. Es la medición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, porque resulta que todos estos modelos están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque finalmente es una agenda a trabajar que se declaró en 2015 y es una agenda a trabajar a 2030. Entonces nosotros todas, incluso si ustedes se dan cuenta, el Plan Nacional de Desarrollo aquí en Colombia, los planes departamentales, los planes de desarrollo municipales están orientados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es una agenda a trabajar a 2030. Y esto no solo es de las instituciones públicas del gobierno, también implica a las organizaciones, a las empresas. Si yo ya tengo esa visión como emprendedor, como creador de mi emprendimiento, y empiezo de una vez como a hacer mis acciones y a liderar mi organización con base a los 17 ODS, con seguridad voy a encontrar mayores conexiones y obviamente voy a estar generando un impacto mayor en nuestra sociedad. Entonces, ahí ya he ido conectando Sistema B, los objetivos de desarrollo sostenible que digamos que sí o sí son importantes. Entonces, Sistema B me permite hacer las dos evaluaciones. Cuando yo me certifico como Sistema B, hay una evaluación y uno mira cuáles son mis prácticas en esos 5 componentes y eso da un puntaje. Eso da un puntaje. Ese puntaje, si supera los 80 puntos de 200, digamos que yo puedo pedir la certificación internacional. Y esa certificación internacional te empiezan a pedir, digamos que evidencias de lo que uno responde en la encuesta de que realmente sea cierto, que uno sí esté generando ese triple impacto. Es una certificación rigurosa que se puede demorar de 6 meses hasta incluso un año y medio, depende pues también en la respuesta y la agilidad de la respuesta de la empresa. Y al final se certifican. Esa certificación en este momento en Colombia la tenemos 86 empresas. Entonces ahí ya entro como a responder la pregunta de Laura sobre prácticas que se reconocen acá. Entonces, dentro de esas 86 empresas, Corazón de Niño es una empresa certificada como empresa B, pero también está, por ejemplo, Crepes and Waffles. ¿Y por qué hablo de Crepes and Waffles? Porque yo creo que todos aquí en Colombia conocemos Crepes and Waffles. Yo creo que todos nos damos cuenta que es un tema y es un impacto social. El impacto social que ellos tienen es el tema de las mujeres cabezas de hogar, que son las que finalmente nos atienden. Y es todo el tema también de la cultura. Cuando nosotros vamos, la forma como también ellos nos atienden. Entonces, digamos que ese es el modelo, digamos, que les dio ese puntaje para ser empresa B a Crepes and Waffles. Además, obviamente, como ellos también tienen un tema de producción de alimentos, pues obviamente ellos también tienen prácticas ambientales. Digamos que ahí hay una combinación de las dos, de ese impacto económico, social y ambiental. Crepes and Waffles es un modelo. Otra empresa grande, Alquería, también es una empresa triple impacto, es una empresa certificada B. Juan Valdés también es una empresa B, porque también tiene unas prácticas, digamos, sociales con las personas donde se recolecta el café. Entonces, digamos, el apoyo también a esos campesinos, donde está todo esto. Entonces, esas son algunas de las prácticas. En el caso de Corazón de Niño, por ejemplo, nuestra práctica como impacto social es que a través de el ODS 4, educación de calidad,
que es una educación del ser, que es lo que trabajamos en Corazón de Niño, finalmente aportamos a mejorar el bienestar integral de las personas y organizaciones, que es el ODS 3, Bienestar y Salud. Ese es el modelo de negocios que fue certificado como empresa B de Corazón de Niño. El impacto en la mejora del bienestar y desarrollo humano de las personas y a nivel organizacional, la eficiencia operacional que da a través de la implementación de una cultura. Entonces, creo que Laura, yo creo que para ahí, como para darte paso, como la siguiente pregunta, y ahí vamos conectando, hilando como todo esto, ahí ya está como el contexto de lo que es Sistema B, Empresas B, contexto local, y ahí ya nos dimos cuenta de cómo se realiza este proceso. Incluso, si van teniendo dudas, las pueden ir anotando o teniéndolas presentes por si se me escapó algo o no quedó claro en algo, para que la tengan muy presente, para que cuando hagamos esas conversaciones, esas preguntas, podamos dejar lo más claro posible este tema para todos. Muchas gracias, Jorge, por los ejemplos. Y bueno, mencionabas algunos ejemplos desde el componente social. No sé si de pronto nos puedas conversar un poco sobre algunos ejemplos del componente ambiental o del componente cultural de esas empresas con propósito y cuál ha sido el papel de esas empresas con propósito para el beneficio de nuestro país. ¿Reciben algún tipo de beneficios económicos? ¿Reciben reconocimientos? Yo los veo a ustedes como Corazón de Niño muy reconocidos a nivel nacional, han tenido logros, premios y distinciones nacionales e internacionales. Entonces, compártenos un poco de esa experiencia y de lo que puedes ver de esas 86 empresas que ya están certificadas en Colombia como empresas B. Perfecto, Laura. Y mira, te voy a contar algo. De hecho, yo conozco otra empresa en Envigado. Nuestra empresa está radicada en Envigado. Entonces, y en Envigado habemos dos empresas B, certificadas B. Una es Corazón de Niño, que tenemos un impacto social, como ya les contaba. Pero hay otra que incluso creo que participó en una versión anterior también de este mismo programa de desarrollo económico sostenible del área metropolitana y es Ecopop. Ecopop es otra empresa envigadeña y lo que hace es un tema, digamos, de los en este momento las unidades residenciales tienen una problemática, una necesidad, porque ustedes saben que, digamos, que ha cambiado las tendencias de las familias colombianas y a veces hay familias que ya eligen no tener hijos, pero también tienen ya los hijos gatunos, los hijos perrunos, entonces también hemos incorporado obviamente a nuestras unidades. Hay unidades residenciales donde hay más mascotas, más perritos, más gatos que niños. Entonces ahí es una necesidad. Entonces Ecopop, ¿qué hace? Ecopop distribuye unos recipientes que tienen unas prácticas que ellos mismos hacen y digamos que es de cómo ellos también, ese excremento de los animales, finalmente ellos los llevan a unas plantas que ellos tienen y ahí le hacen una transformación. Digamos que ahí hay temas incluso desde la economía circular, que también es otro concepto pues, que obviamente se ha escuchado a nivel mundial. Digamos que muchas empresas que son del impacto ambiental, empresas con propósito de impacto ambiental, también trabajan mucho en el tema de la economía circular. Todo lo que tiene eso, reutilizar, reciclar, como las 9R alrededor de la economía circular. Entonces, un ejemplo claro, contexto cercano incluso el municipio de Envigado, es Ecopop, que también participó en este programa. ¿Qué otras prácticas? Digamos que alquería también, como ellos también, digamos que es el tema de la leche y todos los derivados de la leche y todo eso, ellos también dentro de sus plantas de producción están implementando, digamos que temas ambientales, de cómo mejorar todo esto para finalmente ser más amigables y más sostenibles con el medio ambiente. O sea que todos los que producen algún producto, digamos que han empezado a transformar la manera de producirlo para ser amigable con el medio ambiente. O sea que de alguna forma todas las empresas que generan productos tienen un impacto ambiental. También hay un impacto social en ellas mismas porque es también de lo que están haciendo, es de finalmente para qué están entregando ese producto o servicio, finalmente es porque quieren mejorar alguna situación de esa comunidad que atienden o de esos stakeholders. Y la otra pregunta que me hacía Laura, que es con respecto a la cultura en este momento es muy importante, es muy clave. Incluso hay alguien, un experto en la administración, que es Peter Drucker, que él dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Nosotros como líderes de empresas o de emprendimientos tenemos que tener muy en cuenta la cultura. La cultura, digamos, yo tengo que tener un definido cuál es el propósito superior, los valores, para que en torno a esos valores, ese propósito superior, se cree una cultura interna para que todos vivan esos valores y esa cultura al final se refleja y se expande hacia el exterior. Nosotros tenemos ejemplos de cultura, por ejemplo, digamos, exitosos aquí en Antioquia, y es, por ejemplo, la cultura metro.
Es una cultura que nace de una organización, pero se expande finalmente a todo territorio. Entonces, lo importante que es el tema cultural en las organizaciones triple impacto. Esa cultura, como yo voy, digamos, de alguna forma formando, desarrollando las personas que trabajan en mi empresa, pero eso al final se refleja cuando ellos se van a sus casas a descansar con sus familias. Entonces, al final esas culturas organizacionales o internas también van teniendo un impacto social en esos lugares donde cada persona va y vive. Entonces, ahí está muy importante ese aspecto cultural. Esas son como prácticas ambientales, como resolviendo esa pregunta que me hacía Laura. Y bueno, creo que ahí de alguna forma respondí también incluso lo de cultura. Muchas gracias, Jorge. Creo que fueron excelentes ejemplos, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros emprendedores hoy en día, en su gran mayoría, están trabajando temas ambientales, tenemos también algunos temas sociales. La idea es poder construir y fortalecer esos modelos de negocio de triple impacto, tanto ambiental, social, como un fortalecimiento económico en cada uno de ustedes. Son algunas recomendaciones muy buenas que nos puedes dar el día de hoy con respecto a este tema. Bueno, quisiéramos saber en tu experiencia y en el caso de Corazón de Niño, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el paso a paso para llegar? Cuéntanos un poco qué vivieron, cuáles fueron las emociones que tuvieron, cuáles fueron los problemas que vivieron, los retos, los desafíos que tuvieron y cómo lograron ser una empresa certificada de triple impacto. Bueno, esa es una gran pregunta. Y digamos que aquí voy a partir de algo, incluso cuando tú decías como esos 4 pilares de las empresas con propósito, tú nombrabas sostenibilidad, nombrabas cultura, liderazgo y ecosistema. Esos 4 pilares me parece que están muy bien definidos. ¿Por qué? Porque para ser una empresa con propósito tiene que venir desde el liderazgo de quien lidera la empresa. Es muy importante, si los líderes no creen en esto y solo están buscando el mismo capitalismo del consumo por el consumo nomás, generando una rentabilidad económica nomás sin importar si afecta o no el entorno, esos stakeholders, esos grupos de interés, entonces finalmente no va a haber un cambio. Entonces es muy importante el liderazgo, de que haya una convicción de parte de los líderes para poder hacer esta transformación. En el caso de Corazón de Niño, nosotros, digamos que yo soy ingeniero de sistemas, trabajé más de 10 años liderando proyectos de tecnología en Grupo Bancolombia y mi esposa es economista, que trabajó más de 12 años en Grupo Bancolombia. Nosotros allí en Grupo Bancolombia nos conocimos a través de un voluntariado de payasos humanitarios en la Fundación Bancolombia. Y esa actividad puntual, digamos que era como la forma que nosotros sentíamos como empleados en ese momento del Grupo Bancolombia, cómo yo le puedo devolver al mundo todas esas bendiciones de que yo pudimos estar en una organización como estas. Resulta que empezamos a darnos cuenta que teníamos un propósito mayor, algo que generaba un mayor impacto, no solo porque en ese momento como empleados de Bancolombia, digamos que pues teníamos resuelto el tema de la rentabilidad económica, pero estábamos ahí, todo. Pero entonces ahí empezamos a liderar ese proyecto de la Fundación Bancolombia y digamos que tuvimos unos resultados en la transformación de cada persona, de cada empleado de Bancolombia que se vinculaba y también las comunidades que acompañábamos, los hospitales, las clínicas y las diferentes comunidades. Entonces, de ahí la misma Fundación Bancolombia nos dijo, Jorge, Carolina, ¿ustedes por qué no piensan en crear una empresa con propósito? Porque mire lo bonito que ustedes hacen. Nosotros, eso fue en el 2017, decidimos crear la marca Corazón de Niño. La marca Corazón de Niño, lo que significa, nosotros trabajamos, muchos piensan que somos fundación o que somos y trabajamos con niños y siempre tenemos que decir no. Lo que buscamos nosotros con Corazón de Niño es a través de educación del ser, educación de calidad, es que cada adulto se reconecte con su corazón de niño, con su esencia, con su naturaleza, porque de esa forma cuando nos conectamos con nuestra esencia empezamos a vibrar desde ese ecosistema, reconocer que estamos en un ecosistema y empezamos a actuar de forma más consciente, de forma más responsable. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. En 2018 tomamos la decisión de retirarnos de Grupo Bancolombia y dedicarnos como empresa. Cuando íbamos a decidir qué tipo de empresa íbamos a hacer, nosotros en ese momento dijimos, no queremos declararnos como una fundación, porque obviamente también sabemos que las fundaciones también necesitan hacer grandes esfuerzos porque a veces es buscar también donaciones, pero a veces si no están esas donaciones, entonces cómo ellos logran ser sostenibles económicamente. Entonces nosotros pensamos este es un negocio que genera un impacto en el bienestar y salud de las personas, pero tiene que también haber unos recursos económicos para poder dar continuidad a los proyectos. Entonces decidimos crearnos como una empresa SaaS. Ahí nació, ese fue el primero, pero siempre nuestra orientación era, somos una empresa social. Entonces teníamos también un voluntariado corporativo en payaso humanitario, acompañando diferentes instituciones de Antioquia. Y resulta que
siempre nos quedaba como ese sinsabor de decir, bueno, ustedes son fundación, y nosotros siempre decíamos, somos empresa social. Cuando en 2019 al gobierno anterior declaran las empresas BIC, empresas con propósito, ahí encontramos y dijimos, estos somos nosotros, somos empresas BIC, somos empresas con propósito en Colombia. Luego nosotros en 2020 resulta que empezamos justo en pandemia, nosotros veníamos con acompañamientos de fortalecimiento empresarial por Grupo Bancolombia, por la conexión y relacionamiento que tenemos con Grupo Bancolombia. Y ellos le apuestan mucho al tema de sostenibilidad. Ellos tienen una dirección de sostenibilidad e incluso ellos han hecho un estudio recientemente, hace unos 3 meses atrás, hicieron un estudio que las empresas que aquí a 10 años no han transformado su modelo de negocio a modelos triple impacto tenderán a desaparecer, porque es que las tendencias del consumidor han cambiado, el consumidor es más consciente ahorita, el consumidor si va a elegir comprar un producto X en 2 organizaciones, el consumidor está mirando, bueno, yo a este le compro, pero ¿qué más ofrece esa empresa? Ah, sí, es que esta ofrece, cuando tú das esto, aporta también y genera un impacto social o genera un impacto ambiental. Con seguridad la elección del consumidor consciente de ahora va a ser la empresa que está haciendo algo adicional a la rentabilidad económica de la empresa, que está generando un impacto social o ambiental. De ahí lo importante. Y por eso es que uno ve que muchas organizaciones, y ahí les nombré, por ejemplo, Cresan Waffles, Alquería, Juan Valdés, que son como que la reconocemos, por eso es que han tomado la decisión de certificarse como empresa B, porque saben que hacia allá va el mundo, hacia ese horizonte vamos. Entonces, nosotros, cuando empezamos el acompañamiento como empresa B, llenamos en la evaluación por nuestro impacto social, nos dio un puntaje muy alto por encima de los 80 y entonces la enviamos a la evaluación B. Ese proceso nosotros lo iniciamos en 2020 y la certificación la obtuvimos 2 años después, el 30 de marzo de 2022. Entonces, mire que es un proceso riguroso y al final, cuando hablamos de capitalismo consciente, pues se habla como tratar de transformar el mindset, la mentalidad de los líderes para que también se impliquen y comprometan con el tema social y ambiental. Pero finalmente, ¿quién mide? La forma, porque lo que no se mide, pues no se puede mejorar. La forma como en este momento se puede medir realmente que estamos generando un impacto social y ambiental es con esas certificaciones, con ser empresa BIC, ser empresa B. Entonces, cuando sale la pregunta de qué rentabilidad económica o qué beneficios económicos hay ser empresa BIC, por eso hice como este preámbulo, porque resulta, tiene que ser un tema más de convicción de los líderes, de generar ese triple impacto, porque en este momento, digamos que como beneficios económicos no hay tantos, digamos que a nivel nacional ha cogido mucha fuerza, incluso la figura BIC está en varios países de Latinoamérica, y Colombia es uno de los más fuertes. Habemos ya más de 3.000 empresas en Colombia que somos empresas BIC. Cada vez que se va creciendo este ecosistema, este grupo de empresas BIC con seguridad, entonces es un grupo ya más fuerte y con seguridad vamos a poder encontrar, digamos, también beneficios tributarios, beneficios económicos, también para de pronto tener puntos adicionales cuando nos presentamos a convocatorias internacionales o nacionales. Entonces, eso se está definiendo, se está trabajando. Pero lo más importante es la reputación, es la imagen. Eso es lo más importante, porque es que la tendencia del consumidor ha cambiado. A nosotros nos buscan mucho porque somos una empresa triple impacto. Y después de la certificación como empresa B, nos buscan mucho para, venga, yo quiero que ustedes me acompañen, que... Entonces, eso también es un tema de credibilidad, de transparencia, entonces es un tema de imagen, es un tema reputacional. Entonces, ese es el más importante. Y eso también hace que uno, en ese momento, digamos que las áreas de gestión humana, talento humano, organizaciones, tienen una problemática, una necesidad, y es que ya no es tan sencillo capturar el talento. Entonces, las empresas que son empresas BIC o empresas B son empresas que son atractivas para las personas conscientes, las nuevas generaciones para trabajar, porque las nuevas generaciones que son más conscientes quieren trabajar en empresas que su trabajo aporte a algo más que simplemente recibir una retribución económica, que genere un impacto social y ambiental. Entonces, ese realmente es el gran beneficio y al ser también incluso empresa BIC o empresa B, empieza a estar en un ecosistema empresarial que uno ya empieza a hacer contrataciones a veces entre empresas B, porque como ya son empresas certificadas, que ya han certificado su triple impacto, entonces uno va tranquilo y hace una negociación con la otra empresa porque ya saben y alguien externo hizo la certificación, la valoración de que somos empresas triple impacto. Listo, Jorge, muchísimas gracias por tu explicación y bueno, muy maravilloso y hermosa la experiencia de Corazón de Niño. De hecho, tenemos algunos comentarios muy positivos dentro de nuestros emprendimientos que felicitan el rol del papel de niño, del Corazón de Niño dentro del mercado. Te hacen algunos comentarios muy bonitos felicitando el emprendimiento. También les recordamos a nuestros emprendedores que pueden hacer sus preguntas para Jorge
por el chat del auditorio y yo voy a estar compartiéndoles algunas preguntas a nuestro invitado especial. Bueno, Jorge, cuéntanos entonces, para finalizar, cuáles son las recomendaciones puntuales que les podemos dar a nuestros emprendedores que están en el camino para construirse como empresa B. Perfecto. Entonces, digamos, bueno, la primera recomendación es ser empresa triple impacto no discrimina si es un emprendimiento, si es una empresa pequeña, si es una empresa mediana, empresa grande. Digamos que aplica para cualquier tipo de empresa. Si ustedes, desde este momento que están en este programa incluso de desarrollo económico sostenible, si ustedes desde ese entonces tienen la mirada como líderes de sus emprendimientos de ser una empresa social, una empresa triple impacto, digamos que ahí va a ser más sencillo porque ya tienen esa mirada, ya lo tienen dentro de su estrategia. Entonces, eso es lo primero. Primero es que ustedes estén convencidos, que los líderes de la empresa estén convencidos de esto. Al final, digamos que todo ese esfuerzo ustedes se van a dar cuenta con todo el mercado como va evolucionando, se van a dar cuenta que al final les va a posicionar de una forma diferente porque obviamente son las empresas que necesitamos, son empresas para el mundo. Entonces, ¿qué recomendaciones les hago yo a ustedes? Ahí voy a hablar sobre los 4 pilares que ya mencionaba Laura sobre las empresas con propósito y es liderazgo. Ese es clave. Tiene que haber una convicción de los líderes por ese triple impacto. Ya sea ustedes en sus modelos de negocio, puede que lo tengan doble, tengan impacto económico, social y ambiental, puede que tengan más, digamos, social que ambiental o puede que tengan más ambiental o social, pero finalmente está como esa triada, siempre va a estar acompañando. Entonces, el liderazgo es importante. Eso es lo primero y es lo clave. Si no hay una convicción de los líderes, pues al final no va a trascender, porque es que cualquier cambio, incluso cultural, y ahí me voy a conectar de una vez con el segundo pilar que nombraba Laura, que es la cultura. Si no hay un convencimiento de los líderes, finalmente la cultura es muy permeada por las convicciones de los líderes. Entonces, si yo quiero transformar una cultura en mi organización, si el líder no da ejemplo, pues finalmente, al final no hay coherencia, entonces finalmente la cultura realmente no es lo que se dice y se dice, mi misión, mi visión, mis valores y lo coloco en la pared, en la parte donde todo entra a nivel la misión, visión, valor de la empresa. La cultura realmente es lo que se vive y realmente para que una cultura sea finalmente fuerte tiene que haber ejemplo de líder. Nosotros incluso se habla ya un concepto y ahí era donde decía también Laura de que el cuádruple impacto. Ya en este momento a nivel de en Europa se hablan de empresas cuádruple impacto. Son aquellas que tienen el impacto económico, social y ambiental y además el cultural. Porque finalmente tenemos que transformar también la mentalidad, la cultura de las personas. Entonces ese es el cuarto. Nosotros en Corazón de Niño, incluso aquí somos líderes y venimos trabajando muy fuerte en culturas regenerativas. Y la regeneración va más allá de la sostenibilidad, porque finalmente lleva a una implicación de cada ser, de cada integrante de la organización, de los líderes, para cómo logran impactar positivamente el ecosistema, su ecosistema ambiental, social, cultural. Entonces, mire lo importante. Entonces, mire la relación que hay entre los 4 pilares. Mire que ya hay nombre, hablé sobre liderazgo, sobre cultura, sobre ecosistema. Es que tenemos que transformar esos ecosistemas, de lo que se habla desde las permaculturas, ecosistemas a ecosistemas, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y el último que se habla es el sostenibilidad, porque obviamente, digamos que la regeneración va más allá de la sostenibilidad, pero el puente son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, así que es muy importante tenerlos muy presentes y muy mapeados para hacerlos. Así que mi invitación es convencimiento de los líderes, primero, empezar a generar una cultura en la organización, convencimiento del aporte a los 17 ODS. Ahí también están sostenibilidad y ver que somos un ecosistema, que cada acción que yo hago tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente o en la sociedad. Así que es mejor elegir generar un impacto positivo porque vamos a ser mejor recordados y vamos a tener una mejor reputación. Así que esa es la recomendación. Hay información de sociedades BIC, hay información, hay una página web donde está el ABC de las empresas BIC, donde está el detalle de cuáles son los beneficios, cuáles son las 5 dimensiones, cuáles son las actividades asociadas a cada dimensión. También hay página web de Sistema B, donde también aparece qué son las empresas B, dónde estamos presentes, están en más de 80 países a nivel mundial. Entonces, mire todo ese ecosistema tan grande, es un ecosistema mundial. Pero primero es la convicción de ustedes y con seguridad ustedes van a encontrar guía en el área metropolitana de la Valle de Aburrá, en las cámaras de comercio. Hay muchos lugares donde uno puede encontrar información de esto. Así que la información está, la tecnología y el Internet nos ha permitido acercarnos más a esta información, así que simplemente es el convencimiento que ustedes quieran ser empresas triple impacto. Muchas gracias, Jorge, por
pues por todas las recomendaciones para nuestros emprendedores. Aquí están muy atentos, tomando nota y también haciendo preguntas en el chat. Hay un emprendimiento que desea felicitarte porque conoce de la iniciativa desde que estabas en Bancolombia y menciona que es de admirar la sostenibilidad de la empresa. Y vamos a leer entonces algunas de las preguntas que tienen nuestros emprendedores. Les recuerdo que tenemos el chat habilitado para que hagan todas sus preguntas. Voy a permitirme desarrollar como un hilo conductor de cada una de ellas para que vayamos cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Y bueno, algunas de las preguntas reiterativas que han hecho nuestros emprendimientos, nuestros emprendedores en esta mañana es, ¿qué significa la sigla BIC? BIC. ¿Qué traduce? Significa beneficio e interés colectivo. Esa es la traducción. Si ustedes miran las empresas BIC, son sociedades de beneficio e interés colectivo. Entonces, lo que quiere decir es que va más allá del beneficio personal, va para un beneficio más allá, que es lo que define realmente las empresas con propósito. De hecho, BIC tiene como también la marca o el logo de BIC también dice empresas con propósito, como un eslogan asociado también. Bueno, otra de nuestras preguntas de los emprendimientos en el chat es saber quizás en el caso de un emprendimiento que habla sobre senderismo, ¿se puede tener la certificación como empresa BIC? Por supuesto. La certificación como empresa BIC, o sea, la empresa BIC simplemente es yo como emprendedor, como líder de mi emprendimiento, voy y hago el cambio de estatutos en Cámara de Comercio, tengo que ser consciente de que me tengo que suscribir a 5 dimensiones y tengo que suscribirme por lo menos a una actividad por cada dimensión. Entonces, ¿qué me obliga a eso? De que cada año yo tengo que presentar un informe de gestión a la Superintendencia de Sociedades. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué hace también el tener esos informes de gestión? Esto también genera más transparencia y más credibilidad de la empresa con sus públicos de interés. Eso es lo que si ustedes ven organizaciones grandes en nuestro país, ustedes ven que en su página web ellos publican informes de gestión y eso genera como más transparencia y eso genera mejor reputación. O sea que simplemente para ser empresa BIC, cualquier empresa que sea SaaS, que sea con ánimo de lucro, SaaS limitada, es con ánimo de lucro. Las de sin ánimo de lucro no aplica la figura BIC, son para con ánimo de lucro. Ahí hay que tener muy claro eso. Y los compromete, es un cambio en Cámara de Comercio, así que ahí no hay ninguna certificación, o sea, simplemente es cambio en estatutos, pero sí tienen que tener muy presente que cada año se comprometen a presentar un informe de gestión, el cual se debe subir incluso, si tenemos página web, publicarlo en la página web. Muy clara la información, Jorge, muchísimas gracias. Dentro de las inquietudes de nuestros emprendedores está es saber si tiene algún costo ir a la Cámara de Comercio. Sí, digamos que obviamente es el costo que tiene de hacer cambios en estatutos de Cámara de Comercio. El cambiar el objeto, alguno de los estatutos de la Cámara de Comercio tiene un valor, que es el valor que siempre hace. Sea el cambio que ustedes hacen en la evolución de sus negocios, pues cuando ustedes hacen un cambio, digamos, tiene una tarifa. Entonces, claro, como aquí es un cambio de estatutos, pues el valor de ese cambio pues va a ser el de esos cambios de estatutos. De hecho, si yo de pronto quiero suscribirme como empresa BIC, y porque tengo que incluirlo en mis estatutos, las 5 dimensiones y qué actividad me comprometo. Y también tengo otros cambios que yo tengo que ir actualizando, entonces yo aprovecho y en ese mismo cambio aprovecho y mando de una vez todo para que sea un solo cobro. Digamos que dependerá. Nosotros, por ejemplo, incluso nosotros en su momento no nos tocó, tuvimos un beneficio porque había una campaña de Confecámaras y las cámaras de comercio como en promover este cambio de empresas BIC y digamos que tuvieron unos descuentos en eso. Tocaría revisar y validar también si de pronto hay algún descuento o algo al respecto, pero sí tiene un valor el cambio de estatutos en Cámara de Comercio. Bueno, Jorge mencionaba que los beneficios económicos no son tan altos, pero finalmente les permite sobrevivir o han tenido que recurrir a otros recursos adicionales como empresa BIC. Bueno, lo que yo decía era, en este momento, digamos que la comunidad está creciendo, entonces digamos que cada vez, incluso yo sé, pues porque hago parte de varias comunidades aquí a nivel nacional y ya se está mirando también con el nuevo gobierno, que también logramos tributariamente y todo eso, ¿cierto? Ahí se está haciendo como unas evaluaciones. Entonces digamos que es una comunidad creciente que viene también buscando también para tener beneficios también económicos, ¿cierto? Pero digamos que para Corazón de Niño el más importante es la reputación.
la reputación y el ser empresa triple impacto nos ha generado más contratos. Entonces, al final, nosotros la forma como nos sostenemos es a través de contratos de nuestros servicios. Nosotros cuando presentamos nuestro brochure comercial, por ejemplo, a organizaciones, y colocamos somos una empresa BIC, somos una empresa B, de una dicen, venga, quiero hablar con ustedes, y de una nos genera contratos. O sea que al final, por esa imagen y por esa reputación, logramos generar mayores contratos con empresas y ahí está lo económico que necesitamos. Entonces, realmente es un efecto. Los contratos y lo económico termina siendo un efecto de ser empresa con propósito. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, y ya para finalizar tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué entidad o quién certifica a nuestros negocios como empresa BIC? No, de empresa BIC simplemente es el ir a Cámara de Comercio y cambiar los estatutos y ya. Ahí queda uno vigilado por la Superintendencia de Sociedades. O sea que quien nos vigila es la Superintendencia de Sociedades aquí en Colombia. O sea que yo, ¿qué hago para presentarles a ellos? Cada mayo yo tengo que presentar un informe de gestión donde yo desgloso las 5 dimensiones, las actividades en las que me suscribí y tengo que hacer un informe cuantitativo y cualitativo. Y ese cuantitativo se hace a través de 5 estándares internacionales con el cual yo puedo soportarlo. Uno de esos estándares internacionales es el sistema B. También están GRI, está también una ISO. Hay 5 estándares solo que son avalados por las sociedades BIC y está eso. Nosotros certificamos nuestro impacto BIC a través del sistema B, pero simplemente es un cambio en Cámara de Comercio y somos vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Es decir, que para las empresas que aún no se encuentran registradas ante Cámara de Comercio, pueden hacer el primer registro ya teniendo una estructura de empresa BIC. Total, porque cuando ya no lo han hecho y se van a formalizar, pues de una vez cuando ustedes hacen todos los trámites para hacer, por ejemplo, si van a hacer una empresa con ánimo de lucro, entonces la figura que ustedes elijan como ánimo de lucro, digamos que la que más se utiliza es la SAS. Entonces, si van a hacer SAS, pues ustedes de una vez pueden hacer de una vez todo para de una vez hacer la radicación como SAS BIC y ya de una vez quedan como una empresa con propósito. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son tus recomendaciones más claves para que una empresa BIC se pueda mantener en el tiempo? Pensando en términos de viabilidad financiera, de actualización de temas ambientales, sociales. Lo más importante, y es un componente y es algo que todas las organizaciones están trabajando, y es el tema de innovación. O sea, nosotros tenemos que estar mirando cómo evoluciona el mercado, tenemos que estar muy pendiente de las tendencias, de lo que va cambiando. Y cuando yo estoy en una comunidad BIC, cuando yo estoy en estas comunidades, cuando ya entro a la comunidad B, también empiezo a tener como una información de valor que me empiezan a dar. Entonces, para yo poderme mantener, sí o sí, cualquier organización tiene que estar mirando qué está pasando en el entorno, porque ustedes saben que cada vez el aceleramiento, todo el tema tecnológico ha acelerado mucho los cambios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, con la pandemia hubo muchas empresas que supuestamente uno veía que eran fuertes económicamente y tenemos muchos casos para mencionar, pero entonces mire que al final no siguieron. Entonces, al final, ¿de qué depende? Depende de que yo siempre sea capaz de adaptarme a los cambios del contexto, porque es que los cambios del contexto es que la constante siempre pasa. Entonces, una recomendación que yo les doy a todos, que es algo que nosotros tenemos en Corazón de Niño y nos ha ayudado a mantenernos, es la matriz DOFA. Yo sé que todo el mundo ha escuchado aquí la matriz DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Es muy importante reconocer cada uno como emprendimiento o en su empresa cuáles son a nivel interno mis debilidades y mis fortalezas y a nivel externo esas oportunidades y amenazas. Y a mí me gusta complementar esto con algo que se habla mucho ahorita, que es la matriz PESTEL, que son la anticipación a lo político, a lo económico, a lo social, a lo tecnológico, a lo ambiental y a lo legal. Mire que incluso en esa matriz PESTEL, mire que estamos hablando de estas dimensiones de aquí del impacto, del triple impacto, económico, social, ambiental. Mire que incluso la matriz PESTEL tienen esos, pero también no hay que desconocer lo tecnológico. Lo tecnológico es muy importante porque nos permite escalar, llegar a más públicos de interés. También lo legal, porque es que obviamente nosotros estamos aquí con unas normas, entonces tenemos que cumplir eso, porque si no cumplimos la norma, pues obviamente luego nos pueden acarrear sanciones y todo eso. Entonces, obviamente, ahí también puede terminar no podemos darle continuidad también por temas legales. Entonces, yo les recomiendo, hagan una matriz muy consciente, una matriz DOFA y una matriz PESTEL, y ahí se van a dar cuenta para que estén siempre anticipándose a amenazas o oportunidades, porque siempre tiene el juego un cambio político. Puede jugarme a favor o puede jugarme en contra, depende del manejo como yo le dé.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, es muy importante que realicemos siempre análisis de las organizaciones, en nuestra organización y nuestro modelo de negocio, para ver de qué forma nos reinventamos. Y yo creo que tú mencionaste un factor muy importante que es la innovación. La innovación nos pide que nos reinventemos hoy en día y que pensemos en cómo transformar esas comunidades y esos mercados que estamos introduciendo cada vez más con propuestas nuevas, novedosas, con tecnología, con el aporte a la sociedad, también el aporte ambiental que podamos dar desde los emprendimientos. Darte las gracias, Jorge, por tu asistencia en el día de hoy al conversatorio sobre empresas con propósito. Creo que fue un espacio muy importante en donde aprendimos todos sobre tu experiencia y todo el trayecto, los 2 años que han tenido como empresas con propósito. Esperamos que este espacio para ustedes, nuestros emprendedores, haya sido del agrado de todos, hayan aprendido y hagan parte de estos conocimientos realidad en sus modelos de negocio, empiecen a trabajar e implementar estos conocimientos que compartimos con ustedes a través de estos espacios, pensando en el fortalecimiento de sus negocios desde lo social, desde lo ambiental y lo económico, claro está, y pensando en que, bueno, este es el momento y están participando en un programa excelente y maravilloso que les permite tener esta serie de conocimientos que de esta forma podemos implementar dentro de nuestros negocios. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad, por compartirnos tus conocimientos en el día de hoy. No sé si quieras despedirte de nuestros emprendedores. Bueno, no, muchas gracias a todos y por la invitación para compartir de la experiencia. Digamos que una parte de nuestra metodología es experiencial y es a través, y así es como más fácil de transmitir. Entonces, porque a veces se queda y empieza uno a mirar las normas y todo, entonces se queda uno, bueno, ¿y eso cómo se aplica? Entonces es muy importante. Entonces, gracias por la invitación. Felices también de hacer parte incluso de este programa. Como lo decía Laura, estamos en la etapa de aceleración, también estamos en este programa, entonces nos encanta siempre compartir desde nuestra experiencia, lo que hemos hecho, y también el conocimiento es para eso, el conocimiento es para compartirlo. Entonces mi recomendación final es, no pensemos y tenemos que cambiar ese chip y esa mentalidad de la competencia, tenemos que cambiarlo por competencia, realmente ese es el movimiento mundial. Desde la cooperación, desde la colaboración vamos a poder crecer. Entonces no es ver como que, ay, esta otra empresa es un competidor. No, no, veámoslos como un competidor, o sea que podemos también empezar a colaborar y finalmente podemos crecer más. La unión hace la fuerza, entonces esa es mi recomendación final. Muchas gracias a todos por su atención prestada y espero haberles aportado con todo lo compartido el día de hoy. Gracias, Jorge, y a todos nuestros emprendedores, muchas gracias por su compromiso y asistencia al conversatorio del día de hoy. Recuerden que vamos a estar desarrollando otros conversatorios en este componente social, de manera que puedan participar y aprender de estos conocimientos desde el componente social para el fortalecimiento de sus emprendimientos. Recuerden que estamos desarrollando el proceso de plan de logros. También los invitamos a participar de todas nuestras charlas y conferencias que vamos a estar desarrollando la próxima semana y los invitamos nuevamente a ver esta grabación en el momento que se encuentre disponible para ustedes. Va a estar compartiéndose por los grupos y por el canal formativo de Plan de Logros. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.